El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación presenta al evangelista y maestro bíblico Berry Chaviedo en la exposición del siguiente mensaje por la gracia de Dios. Es nuestra oración que este mensaje pueda impactar su vida a través de la acción del Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre, en la porción bíblica que corresponde a este estudio que hemos venido trazando en varias emisiones anteriores. El texto es segundo libro de Samuel, capítulo 6, a partir del verso 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, a partir del verso 1. Allí tenemos la lectura inicial para comenzar, bendito sea el nombre del Señor, la disertación de su palabra. Si usted tiene su Biblia, ábrala allí. Si no tiene, preste mucha atención, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos lectura al segundo libro de Samuel, capítulo 6, del verso 1 en adelante. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea su palabra. Vamos a orar para que el Espíritu Santo una vez más nos dirija en el estudio que vamos a llevar a continuación, que sea la palabra que cada uno de nosotros requerimos, que el Señor sabe que requerimos en esta tarde. Así que le invito allí donde usted se encuentra a que tengamos este momento de oración pidiendo su dirección. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por la oportunidad que me concedes una vez más, Señor, de estar delante de tu presencia, oh Dios mío, y estar tras este micrófono para compartir tu palabra con todos mis hermanos, con todos los amigos, con todas las personas que están en nuestra sintonía. Señor, permite que esta palabra viva y eficaz penetre hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Que seamos edificados, exhortados y consolados a través de ella. Dios mío, tú que conoces el requerimiento, la necesidad que hay en cada uno de nosotros, permite que sea suplida a través de la acción de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Que yo solamente sea el instrumento usado por ti, Señor, pero seas tú, oh Dios, el que des esa palabra, esa formación, esa instrucción, esa dirección que necesitamos en esta tarde, Señor. Así que en tus manos estamos, háblanos, Señor, que queremos oír tu voz. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, mis queridos oyentes, hemos venido compartiendo una serie de estudios de la palabra del Señor, pero queremos, antes de comenzar la disertación, poner a su disposición nuevamente los números telefónicos que usted puede enviar su mensaje, enviar allí su aporte en cuanto al tema que estamos tratando, su petición de oración, su salutación, todo lo que usted quiera en el nombre del Señor compartir con nosotros. Desde ya le doy los números telefónicos, ya que cuando los mensajes llegan al final, muchos de ellos quedan pendientes, no se pueden leer porque no alcanza el tiempo. Sin embargo, oramos por todas esas necesidades, las cuales el Señor, por supuesto, que conoce, pero para leer su mensaje es muy importante que lo haga lo más temprano posible en el transcurso del programa. Los números telefónicos son el 0414-450-9430. Tome nota, por favor, 0414-450-9430 y el
0412-496-5033. 0412-496-5033. Y en el nombre del Señor entonces esperamos ese mensaje. Bueno, continuando entonces con la serie de estudios que hemos trazado bajo el tema transportando la presencia de Dios, transportadores de la presencia de Dios. Ese es nuestro tema, basado en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Todo el capítulo está dedicado históricamente al registro de cuando Israel traía el arca a la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén había sido decretada como la capital de todo el reino. Ya David había entonces asentado las bases de su reino después de muchas adversidades, después de muchos levantamientos en su contra. El Señor, como siempre, nos da la victoria en medio de las circunstancias adversas que tenemos que atravesar. No dejará para siempre caído al justo, dice su bendita palabra. Es decir, que momentáneamente atravesaremos por situaciones muy diversas, por situaciones de adversidad, de dificultad, de persecución, pero sin embargo siempre eso será pasajero, porque solo Dios y su palabra permanecen para siempre. Y esa palabra es una palabra donde nos ha dado la promesa de ampararnos, sustentarnos, mantenernos de pie. Entonces esa palabra se va a cumplir en nuestras vidas, y eso lo vivió el rey David. Dice que entonces él decretó a Jerusalén como la capital del reino y quiso traer el arca a la ciudad de Jerusalén. Cuando hemos hablado acerca del arca, donde nos hemos centrado allí, hemos entendido de que David quería traer este objeto a la ciudad capital del reino, es porque ese objeto era el símbolo de la presencia de Dios. Ahí residía la presencia de Dios. Hemos pasado por el Antiguo Testamento, por los diferentes textos, y nos hemos dado cuenta de que el Dios que hizo todas las cosas le dijo a Israel que no adorase ninguna imagen, ni se fabricase ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, porque Dios no tiene forma alguna con la cual pueda ser comparado. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero ahora este Dios espiritual, este Dios sobrenatural, sin embargo, simbolizaba su presencia en una caja de madera cubierta de oro por dentro y por fuera, con una cubierta de oro donde se vertía la sangre del sacrificio. El sumo sacerdote, cuando entraba a la presencia de Dios, ofrecía sacrificio primeramente por sus pecados y luego por los de todo el pueblo, y todo ello se hacía en la cubierta de esta arca, que él decía que allí residía su presencia. Hemos visto cómo Israel apreciaba esto de tal manera que una vez que esa arca cayó en manos de los filisteos y fue llevada a su tierra, Israel sentía que era la peor desgracia, por encima de todas las otras que habían acontecido, era haber perdido la presencia de Dios. Pero ya en medio de este estudio nos hemos dado cuenta de que esto sucedió en el Antiguo Testamento y que era símbolo de lo que sucedería luego de la venida del Señor en el Nuevo Testamento, luego de la venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que acontecería? Acontecería que ya Dios no habitaría en un arca de madera cubierta de oro, ya no estaría por medio de la sombra de lo que había de venir, sino que cuando vino la plenitud, entonces Dios manifestó cuál era su propósito desde el principio de todas las cosas. Desde antes que todo existiese, Dios había propuesto en su corazón, Dios había propuesto en su sabiduría y soberanía que iba a crear al ser humano, iba a crear al hombre, a usted y a mí, con el objetivo de que nosotros transportáramos su presencia, de que su espíritu se uniese a nuestro espíritu, de tal manera que donde quiera que fuéramos, la presencia de Dios estuviese con nosotros. Así que entonces ahora podemos decir claramente que al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entonces Dios no va a nuestro lado, no va sosteniéndonos en sus brazos. Todo ello es simbólico para mostrar, por supuesto, su cobertura y también su compañía. Pero en realidad Dios está dentro de nosotros, porque se ha fusionado su espíritu con el nuestro para cumplir esa palabra que dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, desde el momento en el cual nos unimos al Señor, entonces pasamos a formar parte
parte de esa unión, ese símbolo maravilloso, como lo fue presentado en el matrimonio, cuando dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero la Biblia aclara y añade: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Es decir, que desde el momento en el cual nos unimos al Señor, entonces ya Dios no nos ve como una persona separada, como un ente separado, sino que ve su espíritu en nosotros. Por ello, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, Dios no ve la parte débil y la parte pecaminosa en nosotros que trata de aparecer, sino que ve el hombre espiritual que está unido con su espíritu, y que ahora entonces el Señor nos ha dicho que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Es decir, venir a la presencia del Señor con la plena confianza de que Él nos recibe. ¿Y nos recibe por qué? Porque somos participantes de la naturaleza divina. Su espíritu está en nosotros, de tal manera entonces que se ha cumplido esa promesa. Ahora nosotros transportamos la presencia de Dios. La Biblia lo resume diciendo: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Oiga eso. Entonces ahora nosotros somos el cumplimiento del tabernáculo, somos el cumplimiento más tarde del templo que diseñó Dios y le dio a ejecutar a Salomón, porque aquellos fueron los momentos en los cuales Dios habitó en medio del pueblo, pero sin embargo en una representación física. Pero ahora se ha cumplido el propósito de Dios, y ahora el templo del Espíritu Santo somos usted y yo. Qué glorioso cuando podemos entender esto. Y hemos hablado acerca de los grandes privilegios y bendiciones que tenemos cuando nosotros transportamos la presencia de Dios. Pero también hemos llegado a un punto que estamos desarrollando en cómo debemos comportarnos cuando la presencia de Dios la transportamos. Como transportadores de la presencia de Dios, ¿cómo debemos comportarnos? Y allí hemos ido a Efesios capítulo 4 versículo 1, donde se nos dice que debemos andar dignamente de acuerdo a la vocación con la cual hemos sido llamados. Entonces el Señor nos ha llamado para transportar su presencia, entonces también debemos andar dignamente, debemos andar de acuerdo a esa vocación. Y hemos venido describiendo varias cosas, y nos corresponde ahora hablar acerca de algo muy maravilloso que el Señor nos presenta cuando detallamos el texto que hemos leído. Permítame recordarle que se nos está diciendo que el arca era traída en un carro nuevo y unos bueyes jalaban ese carro, y allí venía el arca. Dice que uno guiaba el arca, pero que uno que se atrevió a tocar el arca, entonces fue muerto. Tenía buenas intenciones, pero ya hemos dicho que con las buenas intenciones para tratar de hacer las cosas bien, con eso no basta. Muchísimas veces a nombre de las buenas intenciones cometemos los más trágicos y grandes errores. Entonces una buena intención no basta. Lo que importa realmente es hacer lo correcto. Y lo que tenía que hacer de forma correcta Israel era saber que tenía que transportar el arca de Dios o su presencia de la manera en que Él lo había establecido. El que no cumplió con los parámetros y violentó lo que Dios había establecido, que nadie podía tocar el arca, cayó muerto. Los habitantes de Bet-Semes, en una emisión anterior estuvimos hablando de ello, destaparon el arca y vieron dentro y también cayeron muertos, porque no se sujetaron a lo que Dios había establecido. Es decir, entonces, que hay que andar conforme a la vocación con la cual hemos sido llamados. Es decir, que la presencia de Dios, transportarla, conlleva muchísimas responsabilidades. Y cuando hago referencia al carro nuevo tirado por bueyes, es porque Dios no había dado la orden de que de esa manera se transportase el arca. ¿Sabes cómo lo había dicho Dios? El arca de por sí estaba fabricada con una intención. Dice que todo ese simbolismo maravilloso que estaba representado en aquella caja de madera cubierta de oro, tenía en cada uno de sus extremos un aro de oro.
por donde debían pasar unas varas que debían siempre permanecer allí, no se podían quitar. Esas varas eran de madera, cubiertas de oro también, pero era con una intención, que los sacerdotes designados para ellos, uno en cada extremo, tomase las varas sin tocar el arca y la transportase de un sitio a otro. Es decir, que el arca se iba a mover transportada sobre los hombros de los sacerdotes. Y cuando vemos eso, entonces podemos decir que el peso de la presencia de Dios simbolizada en la caja iba sobre los hombros de los sacerdotes. Ruego al Señor que podamos entender esto, mi querido oyente, porque quiere decir entonces que cuando llevamos la presencia de Dios tenemos que estar dispuestos a meter el hombro a nuestras responsabilidades, a llevar el peso de la gloria de Dios sobre nuestros hombros. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Imitó lo que habían hecho los filisteos, que enviaron el arca sobre un carro tirado por vacas. De ello hablamos en la emisión anterior. Pero ellos lo hicieron por su ignorancia. Ellos lo hicieron porque no sabían cómo debían hacerlo. Pero Israel sí tenía la palabra de Dios. Entonces ellos no debían por qué imitar a los demás. Ellos no tenían por qué imitar a otro que no conoce a Dios. Como nosotros vimos en la emisión anterior, que no podemos imitar la conducta de otro que no conoce a Dios y que se comporta de una manera porque es ignorante de lo que Dios espera para su vida. Y yo entonces, que conozco a Dios, no puedo imitar lo que Él está haciendo, lo que ella está haciendo, inclusive hasta un hermano que se pueda creer muy espiritual y que sin embargo cuando usted ve su conducta sabe que no está sujeto a la palabra de Dios y que está procediendo en la carne. Entonces lo peor que yo puedo hacer es bajarme al mismo terreno de él. No, más bien entonces yo debo saber que si él lo está haciendo así, está ignorando, como se lo dijo el Señor, raya en este punto, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y hay personas que se dicen llamar creyentes que ignoran las Escrituras y el poder de Dios y por eso tienen una conducta tan torcida en cuanto a lo que Dios está esperando de ellos. Pero yo no puedo imitar eso porque yo transporto la presencia de Dios, porque usted transporta la presencia de Dios. Pero ahora también debo saber, en el punto que desarrollamos hoy, que van a venir sobre nosotros pesos de cosas que debemos sobrellevar, que debemos saber que conllevan o vienen junto a el transportar la presencia de Dios. Y yo no puedo sacar el hombro a esa responsabilidad. La cruz se llevaba sobre el hombro del que iba a ser martirizado. Y el Señor me dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabía usted, mi querido oyente, que usted tiene responsabilidades de parte de Dios? Usted dice, sí, en la iglesia. No le estoy hablando solamente de esa. Le estoy hablando de que Dios ha colocado sobre usted responsabilidades y sobre mí. La Biblia dice que cuando el hombre lleva un yugo desde su juventud, para Dios es bueno. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que calle, ponga su boca en el polvo, porque fue Dios quien se lo impuso. ¡Wow! ¡Qué glorioso ese texto! Quiere decir, cuando habla de juventud, no estoy hablando de la juventud física, sino estoy hablando desde el comienzo de servir al Señor. El Señor pone un yugo sobre nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es ese yugo? Su voluntad. Qué difícil es muchas veces someternos a la voluntad de Dios. El yugo era un instrumento de madera usado para arar, donde los dos bueyes se colocaban, esa pareja de bueyes, y esa pareja de bueyes era unida por ese instrumento de madera, por ese listón de madera que iba sobre ellos y les mantenía caminando al mismo paso, para que los surcos no quedaran torcidos, para que uno no se quedara detrás, para que ninguno se desviara, sino que se hiciera un surco derecho. La Biblia dice: haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Y cómo es la manera de andar rectamente delante de Dios? Aceptando su voluntad sobre nosotros. Y ocurre de que eso es lo más difícil, someternos a la voluntad de Dios. Por eso dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, antes de hacer guerra espiritual, antes de ir a hacer batalla espiritual, que tanto hablamos de ello, que hay que hacer frente a los demonios, que hay que hacer frente a esto, que hay que hacer frente a lo otro,
Primero, antes de ir a la guerra espiritual, necesitas aprender a someterte a Dios. Hay gente que sabe reprender demonios, sabe administrar liberación. Bueno, pueden dar una cátedra, una conferencia, un taller sobre ello, pero todavía no han aprendido a someterse a la voluntad de Dios. ¿Sabe usted hacerlo, mi querido oyente? Usted dice, sí, yo oro, Padre, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Pero también tienes que entender algo. Hay cosas que Dios ha colocado sobre ti, de las cuales no te puedes deshacer, mi querido oyente. No puedes entonces sacar el hombro a tus responsabilidades. ¿Cuántas personas hay que están pasando por circunstancias difíciles en sus hogares, en su matrimonio, con sus esposas, con sus esposos, y dicen, ya yo no aguanto más, yo he llevado demasiado tiempo este yugo? La Biblia dice que es bueno llevar ese yugo. Y usted dice, ¿cómo va a ser bueno? Claro que es bueno. ¿Sabe por qué? Porque a través del padecimiento y soportar el yugo se desarrolla en nosotros la obediencia. Dice la Biblia, refiriéndose al Mesías, por lo que padeció, aprendió obediencia. El padecimiento nos lleva a la obediencia, a saber soportar, a tener paciencia. Todos esos atributos necesarios que deben estar en la vida del creyente no se desarrollan viendo televisión, no se desarrollan haciendo cursos en las iglesias, no se desarrollan oyendo la radio, viendo la televisión, el mensaje cristiano, no. Se desarrolla exponiendo por obra la palabra de Dios cuando vienen las circunstancias adversas y que nos hacen padecer. Es decir, que usted mismo, ahora que me está oyendo, yo que estoy acá tras este micrófono, estamos en una situación donde Dios nos está permitiendo vivir, atravesar, para que se desarrolle en nosotros cualidades espirituales, esos atributos que son necesarios que estén en la vida del creyente y que solo a través de lo que usted está viviendo y de lo que yo estoy viviendo pueden ser desarrollados. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud, es decir, desde muy temprano, pero estamos hablando no muy temprano en la edad física, sino muy temprano en el servicio al Señor. Desde el comienzo hay que aprender esto. Hay responsabilidades que conllevan la presencia de Dios. Entonces hay parejas cristianas que no han entendido esto. Y la gente en su ignorancia en el mundo quieren llevar la presencia de Dios, pero quieren la comodidad. Quieren llevarla sobre un carro. Quieren llevarla de una manera en que no se exija de ellos sacrificio. Pero ocurre que ahora en Cristo yo debo entender que hay cosas que sacrificar. Si yo quiero que en mi matrimonio esté la presencia de Dios, tienes que sacrificar el egoísmo, tienes que sacrificar el yo, tienes que sacrificar la arrogancia, tienes que aprender a someterte, tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a soportar, tienes que aprender a callar. Y eso es parte de mi responsabilidad al llevar la presencia de Dios. Entonces el mundo puede pensar en un divorcio. El mundo puede pensar en una separación porque supuestamente el amor se acabó. Pero en Cristo usted sabe que lleva un yugo que Dios permitió que usted lo llevase. Y que ahora si pide la fortaleza del Señor, sí vas a poder sobrellevar la situación que estás viviendo. Usted dice, pero es que siento que se acabó el amor entre nosotros. Eso lo dice el mundo. Usted no puede decir eso. ¿Por qué no puede decir eso? Porque estaría contradiciendo lo que la Biblia dice. La palabra del Señor nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Está oyendo con mucha atención? El amor de Dios, o sea que no es el amor del mundo, que no es el amor natural, es el de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, como usted tiene el Espíritu Santo, usted transporta la presencia de Dios, usted tiene que tener el amor de Dios en su vida. Yo tengo que tener el amor de Dios en mi vida. ¿Y qué pasa si siento que ese amor se ha apagado? Entonces tengo que pedir al dueño del amor, al dueño de la fuente, que la abra para que se desarrolle en mí ese amor por esa persona, por ese esposo, por ese familiar, por ese vecino, por ese enemigo que me hace la vida imposible. Y Dios garantiza de que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted tiene su presencia. Y como Él es, somos nosotros en este mundo. Y recuerde que ese amor verdadero de Dios, todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Eso es lo que Dios espera de nosotros, mi querido oyente.
Pero sucede que debemos entender el mensaje de Dios. Entonces no saque el hombro a sus responsabilidades. Fue Dios quien se la impuso. Estás unido en matrimonio, no procures soltarte, dice la palabra de Dios. Que el marido no abandone a su mujer y la mujer no se separe de su marido. Tienes un trabajo ministerial que Dios te ha entregado, no puedes sacar el hombro esa responsabilidad. Que sientes que estás agobiado, que no tienes fuerzas para continuar, piensa si estás llevando el peso de esa responsabilidad en tus fuerzas o son en las fuerzas de Dios. Porque si quieres hacer las cosas a su manera, si quiere que el ministerio funcione, pero con el esfuerzo natural y el esfuerzo de hombre y con los sentimientos humanos, no es entonces de extrañar que sientas que el peso te está aplastando. Por supuesto que lo vas a sentir así porque vas en tu fuerza. Pero en el momento en el que entiendas que fue Dios el que te colocó esa responsabilidad, Él no te va a colocar una carga que no puedas llevar. Él no te va a colocar una responsabilidad que no puedas cumplir. Porque juntamente con ello, con lo que Dios te está entregando también las fuerzas para que puedas sobrellevarlo, para que puedas soportarlo, para que puedas continuar el camino y llegar a la meta. Pero cuando quitamos la mirada del Señor y entonces la colocamos en nuestra propia fuerza, sentimos que ya no podemos. Entonces el cargo que Dios te entregó, ¿quién crees que te lo dio? Hoy vemos cómo muchos alegremente no entienden esto y muchas veces tomamos el nombre del Señor en vano. Oiga, va a ser fuerte lo que va a oír, pero tenemos que definir qué es tomar el nombre del Señor en vano. Porque sucede que cuando hablamos de tomar el nombre del Señor en vano, muchos piensan que se debe a cuando alguien jura en el nombre de Dios. No es a eso a lo que se está refiriendo, porque la Biblia dice que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nosotros mismos. Pero cuando se dice no tomarás el nombre del Señor en vano, es cuando nosotros citamos supuestamente una autoridad de Dios y lo estamos haciendo simplemente sin comprender el contenido que conlleva y sin cumplir con las responsabilidades que están intrínsecas en él. Por ejemplo, en el caso que nos compete, cuando oraron para entregarle el cargo que le entregaron, usted dice, no, es que eso me lo dio el pastor, es que eso me lo dieron los hermanos, es que eso me lo dio la iglesia, pero a mí Dios no me dijo, Dios a mí directamente no me dijo que quería que yo trabajara en ese cargo. Ay, hermano, por eso es que vuelvo a citar lo que dijimos hace un momento, erráis en este punto, desconociendo las Escrituras y el poder de Dios. Porque muchos de nosotros nos hemos olvidado de una premisa bíblica. Cuando el Señor dijo que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir algo al Padre, Él lo hará. Que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Y que todo lo que se ata en la tierra es atado en el cielo. ¿Cuál es la simbología? ¿Qué es a lo que el Señor se está refiriendo? No le está hablando de un manual de echar fuera demonios, ni que entonces nosotros atemos y desatemos a los demonios. Está hablando que los acuerdos que hay, lo que ocurre acá en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, asimismo Dios lo toma como el acuerdo que se está tomando acá. Cuando usted perdona a alguien, esa persona queda libre y usted también. Cuando usted no perdona a alguien, usted queda atado en la tierra, pero también está atado en el cielo. Ese es el contexto de lo que se está hablando. Cuando nos ponemos de acuerdo y entonces oramos y pusimos a esa hermana frente a las damas, a aquel frente a los jóvenes, pusimos a aquel de diácono, es Dios quien está delegando en usted esa responsabilidad. En el estudio anterior a este tema que estamos tratando, tocábamos la multiplicación de los panes que realizó el Señor. Y dice que cuando los panes y los peces se multiplicaron, el Señor los dio a sus discípulos. Y sus discípulos a la gente, cuanto ellos querían. Y se llenaron, sobraron pedazos de todo lo que habían comido. Dios da en abundancia, pero los da como nosotros queremos que el Señor venga directamente a dárnoslo. Que venga personalmente en un sueño, en una visión, se abra el cielo y yo vea a Cristo entregándome el ministerio, entregándome el trabajo, para yo saber que es Dios quien me lo está entregando. Eso pasa por desconocimiento de las Escrituras, porque entonces no entendemos que la iglesia es el medio por el cual Cristo se revela y se manifiesta a este mundo. De tal manera que bajo este contexto es que podemos entender lo que pasó en el libro de los Hechos, cuando se me habla de que un hombre llamado Saulo de Tarso
llevaba cartas desde Jerusalén para ir a buscar en Damasco a todos los cristianos que estaban siendo perseguidos y traerlos acá para que fuesen juzgados, condenados y martirizados. Pero usted sabe qué ocurrió. En el camino se le apareció al Señor, ¿recuerda la historia? Y lo que vio fue un gigantesco resplandor que lo dejó ciego, cayó a tierra. No vio ninguna imagen, como estamos diciendo acá, no vio ninguna semejanza de nada, solamente un resplandor. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el sorprendido le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo no te conozco, ¿cómo te voy a perseguir si yo no te conozco? ¿Quién eres tú? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, al perseguir a un cristiano, estamos persiguiendo a Cristo, porque son inseparables. La presencia de Cristo está en el cristiano. Entonces, lo que le hagan a un cristiano, se lo están haciendo a Cristo. Por eso es que si le damos un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, no quedaremos sin recompensa, porque es como si le estuviéramos dando al Señor. El Señor dirá en una oportunidad: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Y ellos le dirán: Señor, gracias. Pero ¿cuándo ocurrió esto que no lo recordamos? Y Él les dirá: cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Se da cuenta que como su presencia está en nosotros, entonces por ello todo lo que nos ocurra a nosotros es como que se le está ocurriendo al Señor? Y todo lo que le haga a un cristiano es como si se lo está haciendo al Señor. Qué maravilloso cuando podemos entender esto. Pero también le dirá a algunos: apartaos de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo y no me visitaste, en la cárcel y no viniste a mí. Y ellos le dirán: Señor, pero ¿cuándo pasó eso que nosotros no lo recordamos? Y Él les dirá: cuando no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí tampoco me lo hicisteis. Entonces ahora podemos comprender, se abre nuestra visión espiritual y entendemos entonces lo que conlleva tener la presencia de Dios en nosotros. Con razón el Señor nos exige santidad. Con razón, aquellas personas que quieren vivir a su manera y que quieren llevar una vida de desorden y decir que la presencia de Dios está en ellos, por supuesto que no saben en quién han creído, si es que acaso han creído. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo comprendo, yo digo: wow, entonces con razón Dios me exige santidad, porque es que Él es santo, pero es que Él es santo y Él está en mí. Con razón Él exige de mí que sea justo, porque Él es el que justifica, el que es de la fe de Jesús, y Él es justo. Con razón pide de mí que sea estable y que no esté en un vaivén espiritual, en un carrusel donde estoy subiendo y bajando espiritualmente, sino que tenga templanza y sea constante, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Qué glorioso cuando podemos comprender esto. Es porque su presencia está en nosotros. Pero entonces vayamos más allá. Entonces, si su presencia está en mí, entonces también lo que los hermanos se han puesto de acuerdo para entregarte es Dios mismo quien se lo ha dado. Es el equivalente a decir que Dios con su dedo se lo escribió y se lo dio, o que Dios se apareció y le dijo: quiero que ejecutes este cargo en mi obra. Usted lo recibió de la iglesia, usted lo ha recibido de parte del Señor, y permítame decirle de parte de Dios que usted no puede sacar el hombro a su responsabilidad. No es tan fácil como ir y renunciar. No es tan fácil como ir y entregar el cargo. No es tan fácil como cesar en el ministerio. ¿Por qué? Porque llevas ese peso sobre tus hombros. Que lo estés llevando de la manera incorrecta, porque lo está llevando en la fuerza humana, ahí está el error. Métase con Dios, pida el revestimiento de Dios, pida la fortaleza de lo alto para que se cumpla la escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y usted va a salir hacia adelante llevando el peso de la gloria de Dios que ha sido depositada en su voluntad, en ese yugo que Dios ha permitido que usted lleve. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué muchos de nosotros no podemos descansar en Dios? ¿Por qué no descansamos en su presencia? ¿Sabe por qué?
Porque no estamos llevando el yugo del Señor. Porque queremos sacar el hombro a nuestras responsabilidades. ¿Se recuerda de un hombre que quiso hacer eso? Hay un profeta en la Biblia llamado Jonás. Dios puso un yugo sobre él. Y el peso que puso fue el que fuese profeta. Que no es nada fácil. ¿Se acuerda de Jeremías? También con un peso similar sobre él. Y un día dijo, no lo haré más, no predicaré más en su nombre, no anunciaré más en su nombre. Pero él dijo que no pudo callar porque era como un fuego abrasador que lo consumía. Y tenía que comunicar la palabra que Dios le estaba dando. Es un peso la responsabilidad de lo que Dios nos entrega. Pero volviendo a Jonás, él dijo que iba a sacar el hombro a su responsabilidad. Y Dios, habiéndole dado la orden de que fuese a Nínive y pregonara que en 40 días Nínive sería destruida, él fue a Tarsis, se fue al sitio contrario, quitó su responsabilidad, de tal manera que cuando se desató una tormenta y los marineros le dijeron, ¿quién eres tú que nosotros antes no te habíamos visto por aquí? Él dijo, yo soy un profeta de Dios y huyo de la presencia de Dios. Entonces es otra manera de decir, he sacado el hombro a mi responsabilidad. ¿Pero qué pasó? Él pensó que se iba a ir en un tour. Él pensó que se iba a ir en un crucero. Él pensó que iba a ir a Tarsis y la iba a pasar bien lejos de la presencia de Dios. Pero también las Sagradas Escrituras nos dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? Si subo a lo alto, ahí estás tú. Si desciendo a lo más profundo, tú también estás. Tal conocimiento es demasiado grande para mí, no lo puedo entender. Entonces hay cosas que no podemos entender, pero las resumimos diciendo, no puedes huir de tu responsabilidad. Vino una tormenta, el barco casi que se hunde, lo arrojaron del barco, se lo tragó un pez, en el vientre del pez, sintiendo que ya estaba al borde de la muerte, clamó y dijo a Dios que iba a cumplir con su responsabilidad, con los votos que le correspondían, y entonces Dios le dio la oportunidad de ir otra vez y tomar su carga e ir a cumplir con la voz que Dios le había encomendado. Estoy seguro que estoy hablando a personas que se han apartado de Dios, que se han descarriado, han sacado el hombro a su responsabilidad porque no aguantaron las persecuciones, las tentaciones, los problemas que vinieron contra ellos. Estoy hablando a cristianos que han entregado trabajos que Dios le ha encomendado, pastores que no están pastoreando, evangelistas que no están llevando el mensaje del evangelio, misioneros que dejaron de llevar el mensaje, personas que han entregado sus cargos con los jóvenes, con las damas, con los comités evangelísticos. Todas esas responsabilidades han sido yugos que Dios ha colocado sobre usted, y no se va a poder ir a gozar y vivir y disfrutar en un tour sin cumplir su responsabilidad. Por eso es que muchos de nosotros no experimentamos la paz de Dios. Repito el texto, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solamente tenemos descanso cuando nos sometemos al yugo de Dios. De lo demás, nunca podremos tener paz, porque la paz es una consecuencia de la obediencia. Oiga y apréndalo. La paz es una consecuencia, un producto de la obediencia, de la sujeción al yugo del Señor. Entonces hay gente que ha dejado sus matrimonios, ha dejado su esposa, ha dejado su esposo, ha dejado sus hijos, que es la responsabilidad, el yugo que Dios le colocó y donde Él estuvo de acuerdo a llevarlo. Y ahora han intentado hacer hogares y familia en otro lado. ¿Y qué ocurre? En un principio todo se vio bien, como cuando la embarcación salió vía Tarsis, Jonás pensó que todo iba a estar bien. Pero en el camino se desató la tormenta, y le aseguro que esas tormentas que usted ha vivido o que va a vivir lo van a hacer reflexionar de que usted está huyendo de su responsabilidad. No está cumpliendo con el yugo del Señor y por lo tanto no puedes tener paz. ¿Te llevó Dios a un sitio a que cumplieses con la palabra de Dios? ¿Te llevó a una iglesia y saliste de allí huyendo a tu responsabilidad porque se levantaron situaciones, porque se levantaron turbulencias, y entonces fue y se guardó en su casa y piensa entonces que ahí va a tener paz? No. Se desatarán situaciones terribles que Dios va a permitir
con el propósito de que reflexiones y diga, aquí tu yugo te está esperando. Ve a la iglesia, sométete a Dios, resiste al diablo y de vosotros huirá. Es la palabra de Dios viva y eficaz que no puede ser quebrantada ni puede ser cambiada. Qué glorioso cuando lo podemos entender, ¿verdad? Oro al Señor de que lo puedas entender, mi querido oyente. Toda la palabra de Dios nos enseña este maravilloso principio. Israel no pudo transportar el arca. David, con toda la buena intención que tenía, no la pudo llevar de esa manera. Pero más adelante sí, muy adelante te vas a conseguir con que, dice la Biblia en el verso 12 del segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Ahora sí la están llevando como debe ser. Caminaban, daban pasos, y entonces allí venía el júbilo y la alegría y el sacrificio de lo que David estaba presentando. Pero ahora sí la llevaron de forma correcta, y ahora entonces sí Dios permitió que su presencia llegase a Jerusalén. ¿No disfrutas la presencia de Dios en tu hogar? ¿No disfrutas la presencia de Dios en tu ministerio? ¿No disfrutas la presencia de Dios en tu vida cotidiana? La pregunta es sencilla. ¿Estás llevando la presencia de Dios de forma adecuada? ¿O has sacado el hombro a tu responsabilidad, al yugo que Dios te colocó? Es algo digno de reflexionar. Y si usted ha estado a punto de soltar su yugo, de dejar a un lado su familia, su matrimonio, si estabas pensando redactar una carta para presentar tu renuncia al trabajo ministerial que Dios te entregó, pues bien, deshaz la carta, rómpala, porque Dios le está hablando en esta tarde que usted no puede entregar la responsabilidad de lo que Dios ha colocado sobre usted. Esto se cumple en tantas áreas de nuestra vida, que inclusive el trabajo que usted tiene, el trabajo que yo tengo, hablando de forma secular, eso lo permitió Dios de que usted lo tuviese. Se lo dio como una fuente de su ingreso, se la dio como una fuente de sustento. Es el maná, la semilla de culantro que usted tiene que moler en morteros, moler y triturar para hacer con ella el pan. No vaya a creer que era que caía del cielo pan en el Antiguo Testamento cuando caía el maná. No, lo que caían era esa semilla parecida a la semilla de culantro, esas hojuelas que caían y que molían, y era la materia prima para desarrollar el alimento del pueblo de Dios. Entonces igualmente Dios le ha dado facultades y bendiciones. Permítame usar esa ilustración, porque Dios le ha dado medios para que usted desarrolle lo que Dios le ha dado, ese trabajo que Dios le ha dado, ese talento que Dios le ha dado, para de esa manera obtener el sustento. Y no va a ser usted, ni es usted con su fuerza, sino es Dios quien lo provee. Pero ahora usted no puede también entonces creer que si Dios lo colocó en un sitio de trabajo para que allí exalte al Señor, para que allí predique la palabra, para que allí dé testimonio, entonces porque se levantaron adversidades, porque las cosas se pusieron difíciles, porque alguien le está haciendo la guerra, o porque simplemente no es el sustento que usted está esperando, entonces usted quiere entregarlo todo, quiere soltar su responsabilidad e irse. ¿Está usted seguro que Dios le está permitiendo eso? ¿Está usted seguro que entonces es Dios quien le está dando la autorización para que así lo haga? Pida la dirección de Dios y pregunte primero. Porque si usted, al igual que Jonás, entrega su responsabilidad, Dios no acepta renuncias. Oiga eso. Voy a terminar acá de una manera muy clara esta disertación de hoy. Dios no acepta renuncias. ¿Se recuerda? Cuando usted en una empresa va con una carta y presenta su renuncia y dice, no te acepto la renuncia. Así igualmente, nosotros procedemos porque estamos molestos, porque estamos airados, porque estamos heridos, y queremos entonces presentar una carta de renuncia a Dios por nuestro matrimonio, una carta de renuncia a Dios en la iglesia, una carta de renuncia a Dios
en el ministerio, una carta de renuncia a Dios en el cargo, una carta de renuncia a Dios por el trabajo que nos dio, una carta de renuncia a Dios por la casa que nos dio. Pero la respuesta muy clara es: Dios no acepta renuncias. Si Él te quiere sacar, que sea Él el que te saque. Si Él quiere quitar ese yugo y poner otro, que sea Él que lo haga, pero que no sea usted el que saque el hombro su responsabilidad, porque la presencia de Dios no la vas a disfrutar mientras vivas de esa manera. Dios lo toma como rebelión y como estar en contra de Él, rebelarse contra lo que Él ha establecido. Repito el texto: bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que calle, ponga su boca en el polvo, porque fue Dios quien se lo impuso. ¿Cuántas veces nosotros inclusive hemos orado y le hemos dado gracias al Señor? Ahí es que va a tomar el nombre del Señor en vano, porque dijimos: en el nombre del Señor estamos entregando esta responsabilidad al hermano tal, a la hermana tal, y usted en el nombre del Señor lo está recibiendo y le da gracias, y después se le olvidó y cree que fue el hombre que se lo dio. Y cuando Dios le dio una casa y permitió que fuese a vivir con su familia, tal vez con la familia de la esposa, del esposo, están allí, le dio gracias al Señor porque le dio un sustento, un hogar. Pero entonces ahora, como se levantó ahí la adversidad, ya piensa sacar el hombro a la responsabilidad y decir: yo duermo aunque sea debajo de una plaza, debajo de un banco, pero yo no voy a seguir tolerando lo que está pasando aquí. Oiga, a menos que sea que usted se esté rebelando contra el pecado. Si usted no lo está soportando, es porque en su humana condición no aguanta el vituperio, no aguanta los maltratos, no aguanta la situación que está viviendo. Usted me está diciendo que usted está sacando el hombro a su responsabilidad. Espere que sea Dios quien lo saque. No tome la decisión usted, ni entregue lo que Dios ha colocado sobre usted. Transportar la presencia de Dios es una gran responsabilidad. Conlleva un peso. Y ese peso tengo que estar dispuesto a llevarlo, a sobrellevarlo. Ruego pues que andéis como es digno de la vocación con la cual habéis sido llamados. Dios te bendiga, mi amado oyente. Espero de parte del Señor que el Espíritu Santo lo ayude a comprender el mensaje que hemos predicado hoy. La paz del Señor sea con ustedes. Amén.